Vamos al segundo ejemplo que está presente en la guía, que es el caso de la hipérbola rectangular. Leemos el enunciado del ejemplo. Dice: la tabla corresponde a datos de presión y volumen de una cierta masa de gas a temperatura constante. Y a continuación se nos presenta los datos experimentales de volumen y presión. Leamos correctamente la tabla. El volumen se ha medido en metros cúbicos y la presión se ha medido en newtons metro cuadrado. Newton metro cuadrado también se conoce como Pascal, ¿no?, para unidades de presión. En el caso del volumen, se ha medido el volumen con una precisión de centésimas de metro cúbico, como ven en la tabla, y en el caso de la presión se ha medido también con una precisión de centésimas de newton metro cuadrado o centésimas de pascales. Se han tomado 5 datos experimentales para volumen y presión. Una vez más, ¿cuál es el objetivo una vez que ya se tiene este conjunto de datos o esta tabla de datos? El objetivo es encontrar la relación funcional entre estas dos variables. Ese siempre es el objetivo. Y procedemos ahora con los pasos que ya hemos mencionado de manera sistemática. El primer paso es la gráfica. En este caso, como no hay el tiempo, no está la variable tiempo, pues podemos elegir, en este caso he elegido como el eje de las abscisas al volumen y el eje de las ordenadas a la presión. ¿Se puede intercambiar? Sí, se puede intercambiar, pero lo usual cuando se trabajan con presión y volumen es elegir la presión para el eje de las ordenadas y el volumen para el eje de las abscisas. Entonces es lo que se acostumbra. Muy bien. Dada la variación de los valores experimentales, se ha elegido la escala correspondiente, ¿no? En el caso del volumen, desde 0,25 hasta 0,75. Entonces, ¿no?, noten que la escala va de 0 a 1 y en pasos de 0,2. Y en el caso de la presión, la variación comienza en 1,20 hasta 3,56. Y entonces se ha elegido una escala de 0 a 4 en pasos de 0,5. Newton metro cuadrado. Una vez hecho ello, se introducen los datos. Ahí están los datos, como lo ven en la gráfica. Y una vez que ya se obtenido la gráfica, pues procedemos con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Responder a la pregunta: ¿estos datos qué tipo de comportamiento muestran? Evidentemente, el comportamiento es no lineal. Y al ser un comportamiento no lineal, pues ¿qué haremos? Proponemos una ecuación no lineal. ¿Cuál ecuación no lineal? La usual, la ecuación potencial simple, que para nuestros parámetros se escribirá de esta manera. Esto es, la presión que depende del volumen será igual a un parámetro A por el volumen elevado a un parámetro B. Muy bien, y nuestro trabajo entonces ahora será encontrar los valores de los parámetros A minúscula y B minúscula. A esta ecuación le llamaremos ecuación experimental, ¿no? Es la que queremos obtener a partir del análisis siguiente. Podemos comenzar el análisis para este método recordando lo siguiente. Como estamos hablando de un gas, el sistema se trata de un gas a temperatura constante, podemos asumir que este gas se encuentra en un recipiente, ¿no?, encerrado, tiene temperatura constante. Y podemos asumir que es un gas ideal, en cuyo caso, recordando la ecuación de estado de los gases ideales, presión-volumen igual a número de moles constante de los gases por la temperatura absoluta. Entonces, estamos de acuerdo en que podemos despejar la presión de esta manera. Presión será igual a número de moles, constante de los gases, temperatura absoluta, y el volumen pasará a dividir. Si el gas está encerrado, el número de moles es constante. R ya es constante de por sí, y noten que el enunciado me dice que la temperatura es constante. Entonces, todo lo que aparece en el paréntesis es una constante. Por lo tanto, podemos escribir
esta ecuación de esta manera. Entonces presión es igual a una constante multiplicada por el volumen elevado a menos 1. Esta ecuación es nuestra ecuación teórica. Y al ser nuestra ecuación teórica, o sea que viene un análisis previo, comparada con la ecuación experimental, noten que podemos concluir que el parámetro V es igual a menos 1. Entonces, mediante este análisis previo o un análisis que utiliza el conocimiento previo del sistema, podemos saber que la potencia V de nuestra ecuación experimental es igual a menos 1. ¿Qué es esto entonces? Lo que resta es encontrar el parámetro A minúscula. ¿Bien? Y para ello, como dice el método, procedemos a un cambio de variable. Entonces, dado que mi ecuación de ajuste es presión igual a por el volumen a menos 1, esto es A sobre V, introducimos un cambio de variable, introducimos una nueva variable que le llamaremos 1 sobre el volumen. Z es igual a 1 sobre el volumen. Entonces podremos escribir la ecuación de esta manera, que es una ecuación de línea recta. Presión es igual a el parámetro A por Z. ¿Cuál es el siguiente paso? Elaboramos una nueva tabla de datos para estas nuevas variables. En este caso presión se queda como está, no se ha cambiado, pero sí en lugar del volumen ahora tenemos Z, que es el inverso del volumen. Entonces, a partir de los datos de volumen, comprobamos que estos son los valores de la inversa del volumen o de Z. Muy bien. Como ya tenemos la nueva tabla de datos, el siguiente paso será graficar esos nuevos datos. Aquí está, tenemos la presión que se ha mantenido en el eje de las ordenadas, y en este caso ahora tenemos Z, que corresponde a la abscisa. Entonces se han elegido las escalas correspondientes, las variaciones correspondientes, el paso correspondiente. Muy bien. Y una vez que ya tenemos la gráfica que corresponde a los nuevos datos, a las nuevas variables, nos preguntamos, ¿qué tipo de comportamiento muestran estos datos? Evidentemente, el comportamiento es lineal. Entonces, el comportamiento es lineal, por lo que, ya es más rutinario, proponemos una ecuación de ajuste lineal. Presión es entonces igual a un parámetro A mayúscula más un parámetro B mayúscula por Z. Muy bien. Tenemos que encontrar los parámetros de ajuste, ya sabemos cómo hacerlo. A partir de la gráfica, trazamos una línea recta que simula el comportamiento de los datos. Noten que, de acuerdo a la recta que se ha trazado, el parámetro A, o sea la intersección, la mayúscula, es igual a 0. Y en el caso del parámetro V, se elegirán 2 puntos, y con ellos se construirá el triángulo rectángulo para calcular la variación de las ordenadas y de las abscisas. Entonces hacemos eso. ¿Bien? Entonces, en el caso de A mayúscula, la intersección, podemos asumirla como 0. Y en el caso del parámetro V, tomaremos 2 puntos, construiremos el triángulo rectángulo y encontraremos la variación de las ordenadas, en este caso la presión, y la variación de las abscisas, en este caso la variable Z. Ustedes comprueben que estos son los valores que se han elegido y este es el resultado para el parámetro V: 3,56 menos 1,77 y 4 menos 2. Entonces B será igual a 0,9. No olvidar en ninguno de sus análisis incluir las unidades de los parámetros. De acuerdo a esta ecuación, noten que A se mide en pascales, newton metro cuadrado, y de acuerdo a esta ecuación, el parámetro V tiene unidades de newton metro. Solo como un dato, digamos, general, newton metro corresponde a unidad de energía.
joules. Y entonces en realidad el parámetro V es una energía, en cuanto que el parámetro A es una variable de presión. Bien, eso va a ser usual en los cursos de termodinámica. Muy bien, habiendo encontrado entonces el valor del parámetro A, 0 pascales, y el valor del parámetro B, 0,9 newton metro, ahora sí procedemos a reemplazarlos en la ecuación. 0 más 0,97 pascales. Y el último paso será simplemente volver a la variable original, que era el volumen. Entonces, presión será igual a 0,9 por Z, pero sabemos que Z es igual a volumen a menos 1. Y las unidades de la ecuación son los pascales. De esta manera entonces se ha obtenido la relación funcional para esos datos de presión y volumen que corresponde a esta ecuación. Pasamos ahora al segundo método para la linealización de la ecuación potencial. Este método se denomina linealización por logaritmos. Cabe aclarar que este método es implementado en un papel milimetrado o un papel en escala decimal. Para aplicar correctamente este método, lo que se debe hacer es seguir pasos de manera sistemática, y si estos pasos son seguidos de manera ordenada y correcta, pues nos llevarán a obtener la ecuación de ajuste de los datos experimentales. Muy bien, pasamos a describir los pasos. El primero, por supuesto, es generar la tabla de datos experimentales de los cuales se quiere conocer la relación funcional. Entonces generamos una tabla de datos experimentales, de pares de datos experimentales, para dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Estos datos pueden ser cualesquiera parámetros, por ejemplo, fuerza-tiempo, posición-tiempo, velocidad-tiempo, presión-volumen, etcétera, etcétera. Una vez que se han generado la tabla de datos, pues lo que se quiere como objetivo final es encontrar la relación funcional entre estas variables. Muy bien, se tiene entonces la tabla de datos experimentales. El siguiente paso será observar el comportamiento de estos datos experimentales, y para ello, como es habitual, se genera la gráfica correspondiente. En el caso general, habremos de observar un comportamiento no lineal, una figura de este tipo. Y si asumimos que el comportamiento de los datos es no lineal, el siguiente paso será proponer una ecuación de ajuste. Por supuesto que debe ser una ecuación no lineal. ¿Cuál de todas las posibles? Pues propondremos de manera usual la ecuación potencial simple, que es la más utilizada en los laboratorios. Entonces proponemos la ecuación, en este caso la potencial simple, donde lo que se quiere determinar son los valores de los parámetros A minúscula y B minúscula. Muy bien, propuesta entonces la ecuación, vamos al siguiente paso. Se linealiza esta ecuación, que es potencial, utilizando logaritmos, como lo dice el nombre del método. Aclarando que los logaritmos que se pueden utilizar pueden ser los de base 10 o los de base natural. Cualquiera de los dos logaritmos nos llevará al mismo resultado. Muy bien, entonces tomamos la ecuación y aplicamos logaritmos a ambos miembros de la ecuación. El lado izquierdo de la ecuación se dejará como está, en cuanto que el lado derecho podremos aplicar propiedades de logaritmos. Noten que tenemos un producto, ¿no? Sabemos que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, por un lado, y por otro lado tenemos una potencia. También, utilizando las propiedades de logaritmos, sabemos que el logaritmo de una potencia es la potencia multiplicada por el logaritmo. Haciendo uso entonces de esas propiedades, en el lado derecho de la ecuación,
llegamos a esta ecuación. Esta ecuación, si bien en principio no parece tener la forma de una línea recta, se puede escribir como una ecuación de línea recta de manera explícita a través de un cambio de variable. Entonces vamos al quinto paso, se efectúa un cambio de variable para escribir la ecuación en una forma lineal explícita. ¿Cuál va a ser entonces el cambio de variable aplicado a esta ecuación para convertirla explícitamente en la ecuación de una línea recta? Diremos entonces que el logaritmo de y minúscula será igual a y mayúscula. Esto es la nueva ordenada. El logaritmo de x minúscula será igual a x mayúscula. Esto es la nueva abscisa. El logaritmo de a minúscula será igual a mayúscula, el nuevo parámetro a mayúscula, y el parámetro b minúscula será igual a b mayúscula. Esto es la pendiente de la recta. Entonces, haciendo este cambio de variable a todos los términos de la anterior ecuación, pues pasaremos de esta ecuación a esta ecuación, que ya tiene una forma de línea recta explícita. Y lo que queremos a partir de esta ecuación es, como es usual, obtener los valores de los parámetros a mayúscula y b mayúscula. Para ello, el siguiente paso, se generará la tabla de las nuevas variables x mayúscula y y mayúscula. Generaremos la tabla de datos para la nueva abscisa y la nueva ordenada, que en realidad son los logaritmos de los anteriores datos, o los de los datos experimentales. Entonces, tomaremos la anterior tabla y obtendremos los logaritmos correspondientes. Habiendo hecho ello, por cuestiones de verificación, el siguiente paso será graficar los datos de las nuevas variables. Entonces graficaremos los datos en papel milimetrado para la nueva abscisa x mayúscula, que es el logaritmo de x minúscula, y para la nueva ordenada y mayúscula, que es el logaritmo de y minúscula. Si el procedimiento ha sido hecho de manera correcta, se deberá observar un comportamiento lineal. Al verificar este comportamiento, ya es usual, entonces trazaremos una línea recta para emular el comportamiento de los datos experimentales y habremos de encontrar los parámetros a mayúscula y b mayúscula. Entonces, si el proceso se ha seguido correctamente, los nuevos datos mostrarán un comportamiento lineal. Siguiente paso, pasamos a determinar los parámetros a mayúscula y b mayúscula. Trazamos entonces con una regla una línea que se aproxima al comportamiento de los datos experimentales, esto es, los datos de la nueva abscisa y de la nueva ordenada, y hecho ello, pues procedemos, como ya es usual, a encontrar los parámetros a mayúscula y b mayúscula. El parámetro a mayúscula, recordando, es la intersección de la recta con el eje de las ordenadas. Entonces, habremos de obtener de esa manera el parámetro a mayúscula. Y en el caso de b mayúscula, como se trata ahora de datos lineales, pues se tomarán dos datos no consecutivos y que muestran un comportamiento lineal general del conjunto de datos, y entonces se formará un triángulo rectángulo y se obtendrá la variación de las ordenadas y la variación de las abscisas. Entonces habremos de obtener la variación de las ordenadas, la variación de las abscisas, habiendo tomado dos puntos, calcularemos esos valores y determinaremos el valor del parámetro b mayúscula. Habiendo entonces determinado los parámetros a mayúscula y b mayúscula, entonces el siguiente paso será encontrar los valores de los parámetros a minúscula y b minúscula. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente siguiendo el camino inverso al cambio de variable. Si se recuerda,
se había efectuado este cambio de variable, esto es, el logaritmo de a minúscula es a mayúscula. Como ya se ha encontrado el valor de a mayúscula, entonces a minúscula no será nada más que el antilogaritmo de a mayúscula. Y en el caso de b, si se recuerda, el parámetro b minúscula era igual directamente al parámetro b mayúscula. Y como ya se ha encontrado el parámetro b mayúscula, a partir de esta ecuación, entonces ya se tienen ambos parámetros. Habiendo obtenido entonces los valores numéricos de ambos parámetros, pues el último paso será escribir la ecuación de ajuste. Muy bien, entonces estos son los pasos que deben seguirse para la correcta aplicación del método de linealización por logaritmos. Se enfatiza que si estos pasos son seguidos de manera correcta, de manera sistemática y ordenada, entonces a partir de cualquier conjunto de datos experimentales se deberá obtener los valores o la ecuación de ajuste correcto. Muy bien, se ha obtenido entonces la ecuación experimental. Esto es, la ecuación que corresponde a los datos experimentales. Pasemos a aplicar estos pasos para la obtención de la ecuación de ajuste experimental a un conjunto de datos que ya se ha tratado previamente. Si ustedes recuerdan, se había ya obtenido la ecuación de ajuste para los datos de un objeto en caída libre. Esta vez, sin embargo, aplicaremos el método de linealización utilizando logaritmos, siguiendo los pasos descritos anteriormente. Entonces, el primer paso se generará o se genera la tabla de datos experimentales. Ya conocemos los datos, son datos de posición y tiempo para el objeto en caída libre. No asumiremos nada del sistema, esto es, simplemente tenemos los datos experimentales. No necesitamos saber de estos datos si corresponden a un movimiento de rectilíneo uniforme o a un movimiento de rectilíneo uniformemente variado o a cualquier otro tipo de movimiento. Simplemente seguiremos los pasos descritos anteriormente para encontrar a partir solo de estos datos la ecuación de ajuste. Muy bien, el segundo paso será observar el comportamiento y para ello se genera la gráfica correspondiente. Tenemos entonces la posición en función del tiempo, se han elegido las escalas de manera apropiada, se han introducido los datos para observar el comportamiento y se observa que el comportamiento es no lineal, que es el caso más usual, el más general. Asumiendo que el comportamiento es no lineal, entonces el siguiente paso, siguiendo la secuencia, será proponer un modelo de ajuste. Será un ajuste no lineal, o una ecuación no lineal. ¿Cuál? La usual, la ecuación potencial simple, pero por supuesto adaptada a nuestros parámetros. Entonces, tenemos en este caso que x es la variable dependiente y el tiempo es la variable independiente. Entonces, esta será la ecuación que se proponga, donde lo que se quiere es encontrar los valores numéricos del parámetro a minúscula y p minúscula. Siguiente paso, se linealizará esta ecuación aplicando logaritmos, ya sea en base 10 o en base natural, a ambos lados de la ecuación. Lo haremos utilizando el logaritmo en base 10. Ustedes pueden replicar los cálculos utilizando el logaritmo en base natural. Entonces, se linealiza la ecuación utilizando el logaritmo en base 10. Toma la forma de una línea recta, pero no de manera explícita. Entonces, el siguiente paso será volver esta ecuación explícitamente a la forma de una línea recta a través de un cambio de variable. Entonces, haremos el siguiente cambio de variable. El logaritmo de x minúscula será igual a x mayúscula. Esto es la nueva ordenada. El logaritmo de t minúscula será igual a t mayúscula. Esto es la nueva abscisa. El logaritmo de a minúscula será igual a mayúscula, el nuevo parámetro a mayúscula de la línea recta.
y en el caso de B minúscula lo identificaremos con B mayúscula. Esto es la pendiente de la recta. Entonces, aplicando ese cambio de variable a esta ecuación linealizada, pasaremos a esta ecuación que es evidente, tiene la forma de una línea recta, pero con nuevas variables. Aquí tenemos la nueva ordenada y aquí tenemos la nueva abscisa. Y el objetivo será entonces obtener los valores de los parámetros A mayúscula y B mayúscula. Pasamos a hacer eso. Siguiente paso, se genera la tabla de datos de las nuevas variables. Ahí está, ustedes pueden comprobar que tomando los valores de la tabla anterior, de los datos experimentales, y aplicando logaritmos, se obtendrá esta nueva tabla de datos para las nuevas variables. Siguiente paso, se graficará estos datos en papel milimetrado, escala decimal, y si lo hacen deberán comprobar que este es el comportamiento de esos datos para las nuevas variables. Bien. Entonces se observa efectivamente un comportamiento lineal, lo que quiere decir que efectivamente los datos ya han sido linealizados, por lo que una vez hecha la gráfica en papel milimetrado, se procederá a obtener los valores de los parámetros A mayúscula y B mayúscula, los parámetros de la línea recta. Muy bien, pasamos a hacer eso. Se determinan los parámetros A y B mayúscula. Una vez más, A mayúscula será el valor del punto de intersección de la línea recta con el eje de las ordenadas. Y en el caso de B se obtendrá tomando dos puntos, formando un triángulo rectángulo, calculando la variación de las ordenadas, de las abscisas y dividiendo esos valores. Entonces, ustedes pueden comprobar de la gráfica que el valor del parámetro A mayúscula es 0,69. Y en el caso de B, ustedes pueden comprobar tomando dos pares de datos que, calculando la variación de las ordenadas y la variación de las abscisas, se obtiene un valor igual a 2. Muy bien, habiendo obtenido entonces los valores de los parámetros mayúsculas, A mayúscula y B mayúscula, el siguiente paso es obtener los valores de los parámetros minúsculas, A minúscula y B minúscula. En el caso de A minúscula, procedemos con el cambio de variable. Logaritmo de A minúscula es A mayúscula, ya se había definido eso. Entonces, dado que el valor de A mayúscula es 0,69, el valor de A minúscula será el antilogaritmo de 0,69. Ahí está, que se comprueba que es 4,9. Y en el caso de B minúscula, ya sabemos que ambos son iguales, esto es B minúscula es igual a B mayúscula, y entonces, como B mayúscula es igual a 2, entonces también se ha obtenido el valor del parámetro B minúscula. Y el último paso será simplemente escribir la ecuación de ajuste. Entonces tendremos que x es igual a A, que es 4,9, por t elevado a 2. Como pueden ustedes observar, a través de la aplicación de estos pasos de manera sistemática y sin haber hecho ningún análisis previo de los datos experimentales, lo que se ha hecho es obtener la ecuación de ajuste, que ya se conocía previamente, pero por otro método. Entonces, cabe recalcar que el método de linealización por logaritmos es el método que debe ser utilizado en primera instancia, porque es un método general y aplicado de manera correcta, pues nos dará la ecuación de ajuste correcta para cualquier conjunto de datos experimentales.